y a toda nuestra comunicación versa sobre la crisis del gas en Francia e Italia durante la Gran Guerra. Hay que reseñar que la industria del gas fue especialmente afectada por ese conflicto bélico. En esta comunicación analizamos por primera vez la industria del gas en la Primera Guerra Mundial en la Europa Latina, en concreto en Francia e Italia. Hay que reseñar que Italia y Francia participaron en la contienda en el bando de la Entente. Francia lo hizo desde el principio e Italia desde mayo de 1915. Como les decía anteriormente, la industria del gas fue una de las más afectadas por la conflagración, lo que se manifestó en la caída de la producción y de los beneficios empresariales. ¿Cuáles fueron las causas principales de ese mayor impacto? En primer lugar, la falta y la carestía de carbón. En segundo lugar, la movilización de trabajadores del sector gasista hacia el ejército. Y en tercer lugar, debido a los daños ocasionados sobre las infraestructuras gasísticas. En relación al carbón, hay que mencionar que la industria gasista producía gas principalmente con carbón mineral. Durante la Primera Guerra Mundial, este escaseó y se encareció de manera exorbitada. Esto ocasionó grandes dificultades para el funcionamiento de la actividad gasista, que se manifestaron en una peor calidad del gas y en interrupciones temporales y totales de su suministro. Todas estas complicaciones provocaron diversos inconvenientes, como el incremento de los costes de producción y con ello el coste del gas, mientras que el de la electricidad, su principal competidora, descendió. También hay que mencionar que el gobierno británico, el mayor proveedor de Francia e Italia de carbón, priorizó sus envíos. Lo hizo primero dentro de su territorio y en segundo lugar al exterior, dando preferencia a sus aliados en el conflicto. En lo que se refiere a la producción de gas, disponemos de datos para Italia. En ese país, en relación a 1913, en 1914 la generación de gas fue un 4,6% mayor. En 1915, ligeramente inferior a la de 1913 y en 1918 un 52,2% inferior. La falta de datos de producción de gas para Italia para los años 1916 y 1917 en parte puede ser suplida con las cifras de ventas de gas, las cuales solían ser en torno a un 15% menores a la producción de gas, en lo que se refiere a una de las empresas más importantes, denominada Italgas. En esa empresa, en Italgas, fue a partir de 1916 cuando la producción de gas empezó a decrecer considerablemente. Esta caída fue inferior a la del conjunto del sector, a lo que contribuyó el gobierno italiano al priorizar en el suministro de carbón a las mayores gasistas. Para contrarrestar el incremento de los gastos empresariales, las gasistas exigieron la subida del precio del gas. Cuando las sociedades de gas se dirigían a un ayuntamiento para solicitar el incremento del precio de venta de gas, solían fundamentarlo principalmente en base al aumento de los costes de la hulla y al descenso de los beneficios o incluso a pérdidas empresariales. El gobierno francés no se mostró receptivo a las peticiones de las compañías de gas de subida de precios de este producto. Ahora bien, la situación cambió radicalmente para el sector en marzo de 1916, cuando el Consejo de Estado sentó doctrina a favor de las empresas de gas. A principios de 1916, 300 municipios franceses habían acordado aumentos con los concesionarios del gas. Entre esos municipios no estaba el de Burdeos, lo que llevó a la compañía de gas encargada del servicio a dirigirse a los tribunales.
Finalmente, el conflicto lo resolvió el Consejo de Estado, estableciendo jurisprudencia a favor de las gasistas, sentencia que fue esgrimida por el sector para reclamar subidas en los precios del gas. Su dictamen utilizó la teoría de la imprevisibilidad aplicada al contrato de concesión de un servicio público. Esta teoría consistía en lo siguiente: el concesionario no debía ser el único que soportase las dificultades excepcionales que las partes no podían haber previsto. Asimismo, consideró que las cláusulas de los contratos no habían sido redactadas para situaciones de crisis. La misma sentencia afirmaba lo siguiente: si el concesionario, por fuerza mayor, no podía prestar el servicio, no podía ser sancionado por el municipio. El municipio estaba obligado a proporcionar a la empresa de gas los medios necesarios para afrontar una situación excepcional como se estaba dando durante la Gran Guerra. La conclusión era que el concesionario tenía derecho a una indemnización del municipio si éste no negociaba la subida del precio del gas y que se arriesgaba a tener que compensar económicamente a la gasista por las pérdidas ocasionadas por la guerra. Desde ese momento, las compañías de gas dispusieron de una base legal para negociar con los concesionarios alzas del gas. Entre las repercusiones más importantes de la guerra sobre el capital humano y la infraestructura gasista, cabe reseñar que los empleados fueron movilizados al frente y que también reclamaron mejoras en sus condiciones laborales. Lo sucedido con Le Bon y CIE, una de las principales compañías francesas de ámbito de actuación multinacional, es representativo del impacto de la movilización que afectó a dos de sus directivos más relevantes, Pierre y Marcel Le Bon, a 23 de los 32 ingenieros y al 57% del personal de su sede en la capital, en París. También cabe reseñar que fallecieron 37 trabajadores de Le Bon et CIE, hubo 19 desapariciones y se contabilizaron 107 heridos. En lo que se refiere a las repercusiones sobre la infraestructura gasística, cabe mencionar que casi todas las factorías de gas sufrieron daños. Por ejemplo, en la fábrica de Arras, en la cual fue bombardeada, fue totalmente destruida. Ocupadas por las tropas alemanas, dejó de producir gas muy pronto, en octubre de 1934. Muchas gracias por su atención.